Bueno, pues bienvenidas a todas las personas que estáis aquí esta tarde. Esta es la tercera sesión ya que se realiza en el marco de la formación que está impulsando la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la mano de la Federación de Salud Mental Andalucía. Estamos todas muy contentas porque también además muchas de las trabajadoras del movimiento asociativo pues somos madres y somos padres y tenemos... me dicen que se escucha bajito. ¿Tenéis algún problema para...? No, se escucha bien. Yo además que tengo una voz que normalmente molesta. Así que, vale, a ver si puedes intentar darle un poquito más al volumen. ¿Vale? Y si ves que tienes algún problema más, pues puedes salir y entrar. Ya está inhabilitada la sala de espera, o sea que todo el que le dé al link va a entrar directamente. ¿Vale? Entonces, retomamos. Estamos en la tercera sesión. Esta creo que es una de las sesiones también muy esperada porque se ha hablado de muchos factores de riesgo, de factores de protección. Estamos de la mano del doctor Carlos Gómez, que es psiquiatra especialista en detección, abordaje y prevención de la conducta suicida y nos está dando muchos tips, muchas herramientas para poder abordar este tema, pero a veces yo creo que nos quedamos con la sensación de decir, bueno, y cuando ya tengo el problema en casa, ¿qué recursos hay, no? Y esta es la tercera fase de la formación, donde hoy se van a abordar pues los recursos que están a disposición de las personas que están en esta situación o que están en riesgo de estarlo. Es verdad que como movimiento asociativo nosotros siempre tenemos que decir que nos hacen falta muchos más recursos porque estamos viendo que hay muchas realidades, hay muchas dificultades, las zonas rurales también tienen muchas dificultades, en fin, que sabemos que lo que se va a contar aquí es lo que hay, podría haber mucho más, necesitamos mucho más, pero por lo menos vamos a conocer lo que existe y lo que está a nuestra disposición, ¿vale? Entonces, gracias a la colaboración del doctor Carlos Gómez, vamos a ver toda la parte sanitaria, también vamos a tocar unas pinceladas que las explicaré yo de los recursos que hay, de las asociaciones que hay federadas a la Federación de Salud Mental Andalucía y además tenemos la suerte hoy también de contar por aquí con Berta Moreno Kuchner, que es también experta en materia de suicidio de la Universidad de Málaga y estamos muy agradecidos que pueda estar con nosotros porque gracias a todos los profesionales que intentan mejorar la atención y que estudian y que abordan esta materia, pues pueden surgir nuevas ideas, ¿no? Muchas veces nos dirán que se pide mucho o que están intentando hacer cosas que no se han hecho antes, pero gracias a, vamos a decir que los jóvenes le dirán a los frikis de estos temas, ¿no? Y que se dedican a estudiar y a intentar romper las barreras que nos encontramos, pues se pueden buscar otras soluciones. Así que gracias a todas las personas que estáis, las que nos van a ver en diferido, gracias a la Consejería de Desarrollo Educativo y a todas las personas que hacen posible este tipo de formación, aunque siempre nos haga falta muchísimo más. Así que gracias, Carlos. Te voy a dejar la palabra un minutillo si quieres y luego ya pasamos a explicar los recursos de la Federación de Salud Mental. Una cosita última, perdón, que te interrumpa. Vamos a pasar al final un QR y un link con un cuestionario de evaluación, ¿vale? Para que valoréis la formación, toda la información que habéis tenido, cómo se ha ejecutado, lo que os gustaría, lo que no. Ahí podéis sortar todo porque es que gracias a vuestra opinión vamos a poder mejorar otras formaciones que realicemos y la necesitamos para saber si esto sirve y si se puede volver a repetir para que llegue a cuanta más gente mejor. ¿Vale? Así que, Carlos, ya te dejo la palabra. Buenas tardes a todos y a todas, un día más. Bueno, como he hablado con Ana, un poquito, yo quería hablar un poco de todo lo que hay de suicidio. Coincido totalmente con Ana, que hay cosas, pero se puede hacer mucho más. Como siempre, bueno, esto va a repetirse en el día de hoy, pero ya lo digo, es mucho más importante la prevención que la posvención que veíamos el otro día. Es mucho más fácil, más barato, más ideal prevenir que curar, pero el 1% del dinero que se mueve en este país se dedica a prevenir y el 99% del dinero que se mueve en este país se dedica a curar. Y no hablo solo del sistema sanitario. Hablo de que, por ejemplo, no se previenen los incendios, pero hay muchos bomberos. No se previenen los delitos y hay muchos policías. No se previene el suicidio y hay muchos psiquiatras. A veces la sensación que hay es que deberíamos enfocarnos un poco más en hacer que la vida se sintiera mejor, que hubiera más bienestar,
que hubiera menos problemas en la vida, que hubiera más accesibilidad a una serie de cosas que no tienen tanto que ver con la salud directamente, pero que inciden, que mejoran la salud. Creo que ya, no sé, creo que casi todos habéis estado o habéis visto las sesiones anteriores. Por ejemplo, la sesión que dimos la última vez hablaba mucho de la función de los padres como puerto de refugio. Creo que, por ejemplo, este tipo de curso ayuda bastante más que meter 200 psiquiatras o 200 psicólogos en el SAS, entre otras cosas porque este suicidio lo puede ver mucha gente y mucha gente puede reflexionar y el tiempo de un profesional sanitario a veces es corto. Pero bueno, obviamente necesitamos también más recursos de salud mental. No quiero decir ni una cosa ni la otra. Entonces, por no empezar yo y que Ana me cortara ahí un poco en mitad, que iba a quedar un poco rara, le doy el paso a Ana que cuente un poquito lo de la federación y ya después entramos nosotros en la materia más escolar y sanitaria. Vale, pues gracias. Nosotros la federación lleva más de 30 años trabajando para acompañar y para informar, para formar a las familias de personas con problemas de salud mental. También desde hace muchísimos años, por lo menos más de 20 años, también están atendiendo a personas con problemas de salud mental a través de los centros sociales, a través de programas de acompañamiento, a través de programas de formación, de acceso al empleo. Están habiendo muchísimos recursos disponibles en la red de asociaciones. Como aquí estamos, en concreto, pues gente de toda Andalucía, lo que vamos a hacer es que podéis consultar la página web porque tenemos asociaciones en todas las provincias andaluzas. Cada una de ellas tiene distintos programas, hay programas de distintos tipos en función también de la realidad y del contexto de la zona. Nos encanta mucho tener, que también estoy viendo por aquí, Mercedes, compañera de la asociación Malva, las zonas rurales, que muchas veces los recursos públicos pues tienen más dificultades de llegar, pues podéis encontrar en esa red asociativa un apoyo, una compañía, una comprensión, una información, un entorno donde comprendan que la realidad que estáis viviendo, sobre todo aquí estáis familiares, la realidad que estáis viviendo la comparten muchas, muchas familias. En todas ellas vais a encontrar una escuela de familia donde os van a dar recursos, información y herramientas para convivir con una persona que tiene problemas de salud mental o que está en riesgo de padecer un problema de salud mental. Normalmente las familias cuando llegan a la red asociativa pues llegan ya con un deterioro muy grande porque han pegado a muchas puertas, han tenido muchas dificultades para recibir información porque realmente, como decía Carlos, pues los profesionales tienen un tiempo limitado, también su dedicación es a atender y a tratar de recuperar a la persona que tiene un problema de salud mental y muchas veces la familia se ve desplazada y se ve sin información suficiente para poder saber qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que le va a venir mejor a la persona a la que tiene que acompañar en ese proceso de vida. Entonces, en esto sí que yo llevo más de 15 años trabajando en la Federación de Salud Mental y he visto muchas familias que gracias a pegar en la puerta de las asociaciones se han visto como mínimo acompañadas, comprendidas y con un sitio de encuentro para poder compartir su experiencia, porque realmente no os puedo decir ni nos vamos a comprometer aquí a que en las redes asociativas vayan a poder solucionar el problema que estáis teniendo o que veis que puede llegar. Pero sí que creo, en algunos casos sí sucede, ¿vale? No quiero ser pesimista, pero sí que en muchas ocasiones hemos visto personas que han encontrado un sitio para coger fuerza y para poder valorar todas las opciones que tienen encima de la mesa y en eso sí creo que eso a mí me reconforta estar en este lado de la atención porque he visto muchas familias que han entendido la dificultad que tienen, muchas veces han entendido que su hijo, su hermano, su familiar pues está teniendo un proceso vital que en algunas ocasiones no vais a poder tener un papel relevante. A lo mejor el papel relevante que podéis tener en un momento dado es apartaros un poco y comprender que cada uno tiene que tener su proceso vital y en eso sí creo que las asociaciones están avanzando muchísimo y tienen un papel importante en la red de salud mental, de dar información, de contener, de acompañar
y de prestaros un aliento que en muchas ocasiones entiendo que no encontráis. No tenemos herramientas mágicas, pero sí que creo que es bueno contactar con las asociaciones. En algunas provincias pues también podéis encontrar otras asociaciones. Por ejemplo, en Málaga está la asociación Alelí, pero esto ya es para materia de suicidio, de posvención, ¿no? Del duelo, cuando ya ha ocurrido. También está el teléfono de la esperanza. A salud mental se están dedicando muchas entidades porque realmente es un problema que está llegando a muchas casas y la desinformación es la principal barrera para poder llevar esta realidad de la mejor manera posible. Así que yo os animo para que os metáis en la página web, en la parte de recursos y de asociaciones podáis encontrar la que más os guste, la que más afinidad tengáis, si ya tenéis algún familiar que está empezando a tener algún problema de salud mental, para que os orienten, porque tampoco hay una necesidad de daros ahí toda la vida, nadie os lo va a pedir, nadie os va a pedir que deis una cantidad de dinero a cambio de por lo menos prestaros información. Es una red que entiende perfectamente lo que pasa en las familias, lo que pasa en las personas. Así que en la medida de lo posible seguro que vais a encontrar una puerta y una persona del otro lado que va a intentar entenderos, que va a intentar acompañaros a no sentiros solos y solas en esta realidad por la que estáis pasando. Así que nuestra página web, que es saludmentalandalucía.org, tenéis un apartado donde están las asociaciones. También si hay alguien que tenga algún familiar que está empezando o que tiene algún diagnóstico de trastorno de la personalidad, en Sevilla tenemos la asociación Avance, que está especializada en este tipo de colectivos y acompañar a las familias del entorno de una persona que tiene rasgos, que tiene sobre todo diagnóstico de trastorno de la personalidad, que tiene ahí una especialidad y una realidad un poco diferente a lo que se venía viendo hasta la fecha, ¿no? Con las personas que tenían otro tipo de diagnóstico, y que no tengáis miedo, que no tengáis ese autoestima que se ha vivido en muchas ocasiones. Cuando yo empecé en la federación, había asociaciones que decían que sus socios les pedían que las cartas se las mandaran sin el logotipo para que ni el cartero supiera que en esa casa vivía alguien que necesitaba ayuda de salud mental. Yo creo que la pandemia y toda esta realidad de que la gente está hablando de salud mental nos está viniendo bien para eso. Así que salir del armario del estigma, digamos, nosotros también tenemos un armario que tenemos que atravesar, porque cuanto más hablemos de esto, cuanto más ayuda pidamos, se va a ver la realidad que hay detrás de tanto sufrimiento, porque muchas puertas que tocamos nos dicen, es que hemos puesto un recurso donde se puede denunciar las vulneraciones de derechos de las personas que tienen problemas de salud mental. Y cuando vamos nos dicen, es que no presentáis ninguna queja, no me llega ninguna queja de nadie que tenga un problema de salud mental, no me llega, porque muchas veces nos encerramos en el propio problema, nos da miedo a pedir, nos da miedo a quejarnos, nos da miedo presentar reclamaciones porque luego nos vayan a tratar un poco peor, y ese miedo hay que intentar sobrepasarlo, sobrellevarlo y pasar por encima y empezar a hacernos visibles y a hacer visible la realidad que están viviendo todas las personas. Entonces, si las personas dais un paso adelante, os acercáis al movimiento asociativo, empezáis a poner encima de la mesa lo que estáis viviendo, podremos de alguna manera intentar mejorar la situación, ¿vale? Entonces, eso es lo que os podemos ofrecer. No podemos ofrecer mucho más porque los recursos son limitados, pero sí una mano tendida, un momento de escucha y comprensión. Eso es lo que vais a encontrar en el movimiento asociativo y eso es lo que os vamos a ofrecer en cada puerta que toquéis. Que os gusta más una, menos, ninguna, venir solamente a la formación. Nosotros lo que queremos es que sirva lo que hacemos, que a vosotros llegue, aunque sea una mínima parte de la información que tenemos a disposición y de las posibilidades que hay. Así que entrar en la página web, informaros si conocéis a alguien que necesite atención o ayuda o que veáis que le va a servir la escuela de familia, que muchas veces empezamos por es que mi hijo no quiere ir, es que mi hermana no quiere ir. Bueno, pues vamos a empezar por vosotros, empezar a coger fuerza y energía y herramientas vosotros y ya podréis ocuparos en algún momento dado de intentar convencer a alguien, o eso si no lo harán los profesionales. Esa parte, esa herramienta creo que es importante también para vosotras. Y que contactéis con nosotros, que nos pidáis ayuda, que si no contestamos nos pongáis la cara colorada y que para eso estamos y esta es la respuesta que tenemos que dar y si no, tenemos que salirnos, ¿vale? Esto es una militancia
y el día que nos sirvamos para dar respuesta o por lo menos para escuchar, tendremos que irnos de esto. Así que buscar la entidad que mejor os venga, que más afín notéis y empezar a hacer red, porque teniendo una red de apoyo os encontraréis menos solos, menos solas y se hará más fuerza a la hora de poder solventar de alguna manera los problemas que os vais encontrando en el camino. Así que gracias por escucharnos, gracias por confiar en la formación que se ha impulsado y que contactéis y que busquéis ayuda y que os arropéis para poder llevar lo mejor posible la realidad que estáis teniendo y para poder abordarla y comprenderla con más herramientas y de una forma más solvente, digamos, ¿vale? Así que por mi parte no quería tampoco poneros datos muy concretos de dónde están las entidades, quien lo necesite, quien quiera pedir ayuda, buscamos y si no, buscamos en el entorno una que esté cercana y que os pueda servir, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias y ahora sí le dejo a Carlos ya la parte más cruda de los recursos sanitarios, de los protocolos y de toda la realidad que tenemos ahí que tenemos que ir comprendiéndola para poder saber hacia dónde tenemos que tirar. A ver, Ay. Carlos, que te he silenciado. Sí, bueno, pues Ana, muchas gracias porque creo que has lanzado un montón de reflexiones que creo que están en línea con lo que estamos diciendo y bueno, hay muchos temas que tratar. Estoy leyendo ahí en comentarios Mike H. que pregunta sobre temas de migrantes irregulares y tal. Como siempre, tremendamente complicado ofrecer un sistema de ayuda a personas que no tienen ningún tipo de soporte social. Y por soporte social no quiero decir que estén solos, quiero decir que directamente no tienen un DNI o un formato equivalente. Entonces, claro, lo que queda para esas personas generalmente está vinculado a la ONG Recursos de Ayuda, tipo Cruz Roja, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, claro, yo he atendido a migrantes en situación irregular. En el servicio público se les atienden siempre que llevan por una urgencia, pero claro, aquí tenemos un problema, que todo el que es irregular no quiere ir a un servicio público porque teme que si va a un servicio público lo pille y obviamente va a tener consecuencias negativas. Entonces, vuelvo a incidir en lo mismo. La mejor terapia que tiene una persona en situación irregular es regularizar su situación. Y todo lo demás vendrá mejor o peor después. Pero claro, si no empezamos por lo principal, que es que podamos darle una cabida en la sociedad esta tan diversa que tenemos, es muy difícil que le ofrezcamos los recursos. En ese sentido, obviamente, cualquiera que se acerque con un problema de salud mental, por ejemplo, migrantes que tienen problemas en la adaptación y tal, pues son atendidos en sintonía con el resto de población, según los problemas, En ¿no? esto sí que añadir, Carlos, también que muchas de nuestras asociaciones forman parte de plataformas de entidades sociales que trabajan conjuntamente. Entonces, lo que os decía de que si no os puede ayudar nuestra asociación en concreto, sí que puede organizar la red de atención, especialmente si participa en ese tipo de plataformas, ¿no? Junto con Cruz Roja, Málaga Coge, Sevilla Coge. Nosotros en ningún momento se piden papeles cuando se pegan a una puerta de una entidad, por lo menos de las nuestras, y nosotros hemos vivido situaciones de coordinarnos con otras entidades para intentar ver entre todos y entre todas a ver cómo se puede acompañar a las personas, porque y con el tema del idioma también hay muchas dificultades, pero sí que se intenta, ¿no? Por lo menos se intenta ver cuál de las que está en la red puede dar algo para intentar ayudar en el proceso vital que tiene la zona, porque es verdad que al final la regularización, las personas que entran aquí sola hace nada, hace media hora he estado hablando con una chica que hasta no pueda regularizar la situación, pues van a pasar 2 años y la angustia, 2 años, 3 años, la angustia durante ese tiempo, el sufrimiento, el miedo, el estigma, eso ya dificulta muchísimo poder llevar una vida sin estrés, sin angustia, sin ansiedad.
Entonces, es verdad que tenemos muchas realidades diferentes y la salud mental, cuando se vive de esa manera, pues se agrava mucho más y se le hace a la persona muchísimo más vulnerable. Entonces, de la manera que sea, se puede intentar tejer esa red para tratar de aliviar, en la medida de las posibilidades, el sufrimiento tan grande y el aislamiento que tienen las personas, ¿no? Entonces, nosotros por lo menos no vamos, no creo que ninguna esté haciendo esa labor, porque en el fondo el movimiento asociativo tiene que ser mucho más flexible que la administración, no cometer ilegalidades, que no cometemos ninguna ilegalidad, pero sí que al final intentamos ver a la persona, abordar la problemática que tiene y tratar de acompañarles en el camino, ¿vale? Entonces, lo del tema de la inmigración, hay muchos colectivos que dentro del tema de salud mental tienen unos factores de vulnerabilidad tan grandes que los tenemos sobre la mente y sobre el alma, ¿no? Las mujeres víctimas de violencia de género con trastorno mental grave, pues también tienen una realidad muy difícil, pero claro, eso es otro cajón que tenemos que intentar abrir y lo conseguiremos poco a poco, supongo. Espero. Bueno, pues Carlos, ya vamos no con te interrumpo la... más, era a raíz Sí, de no, la no, pregunta, ¿vale? está bien, porque es verdad que hay que hablar de estas cosas. Si es que tenemos múltiples realidades y las realidades mm, más alejadas de la situación social habitual son las que más sufren. Estoy totalmente de acuerdo con Mike. Si es que es una realidad, no es que sea el riesgo de suicidio, es que es el riesgo de todo. El riesgo de esquizofrenia, el riesgo de depresión, el riesgo de ansiedad, el riesgo de una mortalidad mucho antes, pero claro. El problema es que aquí, aunque intentemos disolver en el sentido de separar la salud de lo social y tal, aquí está todo unido. Y no puedes acceder a muchos recursos de salud si no está lo social regulado, que ese es el problema a veces, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que darle la salud a todo el mundo. Pero claro, se le da la salud urgente, no se le da la salud de algo más a largo plazo, en general, ¿eh? Dame recursos para compartir. Lo tengo cerrado. Se tiene que dejar ya, ¿vale? Ah, ya. Bueno. Bueno, aquí vamos a hacer un paseo de lo que es más relevante quizá para vosotros, que es la escuela. Mi impresión es que la escuela funciona regular. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a avanzar al sistema sanitario, que no funciona mucho mejor que la escuela. Y en todas las temáticas de la clase de hoy va a estar la sociedad de fondo, que funciona aún peor que la escuela y el sistema sanitario. Entonces, lo siento mucho, no tengo buenas noticias en el día de hoy. Bueno, creo que muchas de las personas que estáis aquí pensáis este tipo de frases. Si alguien quiere suicidarse, no hay nada que se pueda hacer. Bienvenidos, familias, padres y madres. La realidad es que con los medios y las medidas adecuadas el suicidio se puede prevenir. Lo primero es un mito, lo segundo es una realidad. Claro, con los medios y las medidas adecuadas. Eso es lo que vamos a ver hoy. Uno piensa que la medida más adecuada a veces es aumentar mucho los recursos de salud. Pues lo que dice la evidencia es que eso tiene un impacto relativamente pequeño, que hay otras cosas que mejoran mucho más en el tema del suicidio, la reducción del suicidio consumado, ¿eh? Hablo del suicidio consumado, no hablo del sufrimiento, ¿eh? Hablo del suicidio consumado. Entonces aquí os traigo una rueda que vamos a ir viendo poco a poco y que yo creo que nos va a ser útil para ver cuál es el panorama actual en prevención de suicidio. Estos son exclusivamente medidas comprobadas por la evidencia que previenen el suicidio. Aquí voy a traer muchas cosas y lo que está claro es que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero aquí no hay remedios mágicos. Por remedios mágicos quiero decir, aquí si
alguien tiene algún problema de salud, te va a mejorar mucho más irte a un médico, a un psicólogo o a un X que tomarte por tu propia cuenta algo que te dé tu vecina. Creo que eso lo tenemos todo claro. El problema es que a veces no tenemos accesibilidad a ese médico o a ese psicólogo, pero obviamente todos tenemos claro que el psicólogo en este caso a lo mejor sería mucho más relevante, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos son los programas comunitarios para reducir el estigma del suicidio. Entonces, fijaros que estos programas se basan en revisar mitos y realidades. Vamos a revisar unos cuantos que he traído aquí, hay muchísimos, pero creo que esto nos viene muy bien para resumir un poco las sesiones 1 y 2, ¿no? Creo que en la sesión 1 nos dejó bastante claro que nadie que te dice que se quiere suicidar está intentando llamar la atención, y mucho menos una persona que se intenta suicidar está llamando la atención. Nada, nadie. Yo no he visto a nadie que de motu propio, en un momento alegre de su vida, decida tomarse 200 millones de pastillas para morirse porque pasaba por ahí porque quería avisar a alguien. Eso no existe. La realidad es que una persona que intenta suicidarse está sufriendo. Y el intento de suicidio no se previene si no trato lo que está debajo. Lo veíamos con el paradigma del iceberg. El suicidio es la punta del iceberg, pero debajo hay muchísimas cosas. Hablaba Mike de los migrantes. Los migrantes tienen muchísimos factores de riesgo. No puedo intentar tratar en un migrante su tristeza si el problema de ese migrante que le causa la tristeza es la soledad, la incomprensión, la vulnerabilidad. Es mucho más útil mejorar su situación de vulnerabilidad, mejorar su situación social, que tratar la tristeza. Porque obviamente si mejoramos las vulnerabilidades, se reduce la tristeza. Con esto va con todo. Una persona que tiene problemas económicos y que está en un riesgo de suicidio porque, como hablábamos en la primera sesión, de repente ha venido una crisis económica y se ha quedado en paro y no hay medidas para solucionar su problema, es mucho más útil que haya medidas de ayuda en concepto de trabajo o de subsidios al desempleo que un psiquiatra lo trate por su tristeza porque ha perdido el trabajo y porque todo el mundo había perdido el trabajo. En la crisis económica del 2008 mucha gente se suicidó, y la gente que se suicidó no era gente que tuviera un problema de salud mental per se, era gente que había perdido su trabajo y que además le habían dicho que era, entre comillas, era un inútil, porque ya no iba a volver a trabajar, porque no servía para nada, y eso se dijo en la sociedad. Entonces, mucho más útil que la sociedad dijera que era una persona útil pero que estaba pasando por un problema temporal, pero eso no se dijo. Y esto pasa siempre que hay pánico, pasa. Ahora que Trump está con los aranceles, 3/4 de lo mismo, ¿no? Hay gente que piensa que es el fin del mundo y las cosas no son relativas, ¿no? Bueno, en otro mito bastante común que también vimos en la primera sesión es que las personas que intentan suicidarse no avisan. No sé si os acordáis, aquel paradigma del azul, naranja y amarillo, ¿no? Las personas hablan, las personas tienen conducta y las personas sienten. Todas las personas que intentan suicidarse de alguna manera han comunicado previamente que están en sufrimiento. ¿Que muchas no lo han hablado? Ok, probablemente porque muchas de esas personas no tenían con quién hablar, también te lo digo. Pero si no lo han hablado, estaban tristes, han hecho conductas de guardar medicación, han dejado nota, se lo han dicho a alguien por WhatsApp o por una red social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para prevenir, lo primero es estar alerta y detectar. Lo decíamos en la primera sesión. Nadie está en silencio en el suicidio. Nadie. Otro mito que también hay que decir. No todas las personas que intentan suicidarse están decididas a morir. Es decir, que no toda persona que hace un intento de suicidio lo que quiere es irse al cielo o al cementerio. No. La mayoría de personas que intentan suicidarse es porque no ven una salida a su situación actual. Y vuelvo, por ejemplo, al ejemplo de la persona que se ha quedado sin trabajo.
Si te has quedado sin trabajo, es imposible quedarte sin trabajo. Encima tienes una familia y todo el sistema económico depende de tu trabajo que has perdido. Y todo en el mundo se centra en que no vas a trabajar más y encima empiezas a sufrir, empiezan a embargarte casas y tal. La salida, a lo mejor, la que ve esa persona, es el suicidio. Muchas veces hay otras salidas y alguna otra, pues no la hay, pero los que estamos alrededor tenemos que intentar que la haya. Y por eso es tan importante el tejido social. El tejido social es muy importante porque, como ha dicho Ana, aquí hay muchas asociaciones, hay muchos recursos de ayuda diferentes, podemos ir a muchos sitios y lo mismo, tú vas a un sitio y no es para ti, pero lo mismo vas a un segundo sitio y sí es para ti. Por eso yo siempre, mi opinión es que tenéis que pegar a las puertas, porque el que pega a la puerta encuentra, el que no pega a la puerta no va a encontrar nada. Y aquí, por lo general, no creo que pegar a una puerta, por ejemplo, de una sociedad como las que hablamos aquí, alguien te vaya a poner una mala cara. Al revés, te intentan ayudar. Y esa es la idea, que de alguna manera encuentres ayuda, que alguien te acompañe, que alguien te escuche. Eso es lo primero, ¿no? Esto lo traigo yo porque en la población médica me encanta porque hay miedo a preguntar. Preguntar no induce la idea de suicidio. Hablar sobre el suicidio sí ayuda a exponer otras opciones. ¿Por qué? Porque nadie se queda indiferente, o casi nadie se queda indiferente, cuando hablamos de suicidio. Y obviamente la mayor parte de la gente, porque eso muchas veces tiene que ver con el sentido común, ayuda a una persona que está en sufrimiento. Entonces, si yo tengo una persona a la que quiero y está en sufrimiento, voy a intentar ayudarla. Y si le intento ayudar, la mayoría de veces la ayudaré. Y otras veces pues a lo mejor lo más aconsejable es no acercarse tanto porque el acercarnos daña. Pero también hay que hablarlo, en cualquier caso, ¿no? Por supuesto, lo he dicho antes, no todas las personas que que hacen un intento de suicidio tienen un trastorno mental. Muchas personas pasan por muy malos momentos en sus vidas. Creo que lo dije, no sé si en la primera sesión. Yo actualmente mi práctica diría que el 40% de los intentos de suicidio graves que veo son por rupturas de pareja, porque hay un nivel de dependencia emocional muy alto y también porque las rupturas de pareja hoy en día conllevan muchos problemas económicos y problemas en la vida posteriores. Y esa gente, lo normal no es que tenga un problema de salud mental, no tienen una depresión, lo que tienen es una ruptura de pareja y una serie de problemas posteriores a la ruptura de pareja. Lo contrario a lo anterior, hay gente que habla, que tiene muchas ideas de suicidio y que habla constantemente de suicidio, pues tienen riesgo. Tienen riesgo, como todos, porque todo el mundo, en mayor o menor medida, tiene un riesgo. Obviamente, si tu vida va bien, si estás en una situación social de salud y no tienes trastornos mentales, no tienes familiares ni nadie que en tu alrededor se haya muerto de suicidio, tu riesgo es bajísimo. Pero nadie descarta que el día que te diagnostiquen una enfermedad grave, tu pensamiento sea suicidarte. Y eso yo en el hospital lo veo constantemente, porque a la gente joven que le diagnostican una enfermedad que es gravísima, que te destroza la vida, pues claro, si no te vas a recuperar, ¿qué piensas? Pues para vivir 3, 4 años mal, me muero ya. Y eso, pues, pues claro, tenemos todo el espectro de gente, muchísima gente. Por supuesto, hay que dejar de decir que la gente que se suicida es tal o tal, valiente, cobarde o como queráis llamarlo. La persona que se suicida está pasando por un mal momento. Verbo estar. El estar es permeable, cambia. Si yo hoy estoy resfriado, probablemente pasado mañana estaré bien. Si yo estoy en riesgo de suicidio, lo mismo dentro de 3 semanas estoy bien. Pero si yo soy un suicida, nunca dejaré de serlo.
con esto incido en algo que no había comentado quizá tan directamente antes, pero es la importancia del lenguaje. Y el lenguaje, cuando somos padres y madres, como estamos aquí hoy todos, es problemático cuando a nuestros hijos, niños, adolescentes, les dices un día, eres un cobarde. Y eso se lo dices tú como padre o como madre, se lo dice el compañero, y entonces ese niño se lleva la sensación de ser un cobarde y como veíamos en el caso de Alejandro en la primera clase, un niño se ha llevado golpes por todas partes y tenemos que intentar abandonar el verbo ser, porque del verbo ser no se escapa. Estamos, nos sentimos, las sensaciones, las emociones se sienten, no se son, no somos las emociones, las sentimos. No somos tristes, estamos tristes. Vale, dicho esto, creo que habré removido alguna conciencia, espero, al menos. Vamos a seguir. Lo segundo, lo más importante, lo que más ha demostrado prevenir el suicidio, no es ni más ni menos que reducir el acceso a medios. Es decir, que la gente no tenga acceso a armas de fuego, a puentes o vías del metro abiertas o al ejemplo que decía la clase 1, a esa espectacular estructura de Nueva York sin ningún tipo de valla que era la escalera a ninguna parte. Si no tienes esa escalera, no te da por tirarte de esa escalera. O si la tienes con una valla, no te tiras. Fijaros estos estudios que son muy, muy, muy interesantes. Ellas, referido a las mujeres, intentan suicidarse mucho más. Si os fijáis, un 56% de este estudio, que es un estudio europeo en 5 países europeos, incluyendo España, la región de Cataluña, el 56% de los intentos de suicidio eran realizados en mujeres, el 43% en hombres. Pero fijaros lo que pasa cuando lo vemos finamente. Que ellos, los hombres, fallecen mucho, muchísimo más. Y si vamos atrás, os vais a fijar una cosa, y es que cuando miramos por tipo de intento de suicidio, las mujeres, el cuadro verde, las mujeres intentan mucho tomarse pastillas. Hoy día es muy raro morirse con pastillas, tomando pastillas. Algunas hay, pero no es lo habitual. Antiguamente, sabemos, Marilyn Monroe, por ejemplo, murió con una toma de barbitúrico, pero esas pastillas ya no se venden, precisamente porque es que te tomabas 10 y te podías morir. Hoy, por ejemplo, mucha gente toma benzodiazepina y las benzodiazepinas no te matan, ni mucho menos. Vamos, puedes tomar cientos y cientos y no vas a morir de las benzodiazepinas, ¿vale? Claro, como eso mata poco, fijaros, por ejemplo, en el cuadro rojo. El tema de colgarse, de ahorcarse, los hombres lo hacen mucho más. Claro, cuando pasamos a los intentos de suicidio consumados, fijaros que el 55% de hombres y el 31% de mujeres que intentan ahorcarse fallecen. Y esto nos da dos lecturas. La lectura primera y principal es que en general el sexo masculino hace intentos de suicidio más brutos. En general, ¿eh? Esto es generalizando. Después hay que ir al individuo. Que además, y esto es importante, que cuando un hombre decide, por ejemplo, hacer un ahorcamiento, lo consigue más. Es decir, que bien sabe atar mejor la cuerda, o bien pone remedios para que no lo pillen, o bien hace algo para que no lo pillen, porque la mitad de las personas, de los hombres que se suicidan, que intentan suicidarse por ahorcamiento, se suicidan. Eso quiere decir que lo estaban haciendo solo, que lo has hecho en un ambiente donde nadie te podía pillar, porque en el ahorcamiento, si tú intervienes rápido, no te mueres. Pero tienes que intervenir muy rápido, muy, muy rápido, ¿no? Claro, esto nos da, en todas las categorías pasa lo mismo, ¿no? En saltar de un lugar elevado, el 36% de los hombres y el 27% de las mujeres. Lo mismo que los hombres saltan de más elevado. O, bueno, no lo sabemos, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Es lo que hay que mirar. Pero sin ninguna duda, fijaros que cuando ellas lo intentaban más,
3 de cada 4 personas que se suicidan son hombres. En este estudio, que es el estudio europeo más grande en cuanto al suicidio, ¿eh? En 5 países europeos, y es un estudio muy, muy relevante, que es prácticamente el más importante a nivel europeo. Fijaros que este autor, que era uno de los autores del estudio previo, halló que tenía que ver con que un intento de suicidio pasara a ser letal. Recuerdo que letal era que te mataba. Obviamente, todos sabemos que, por ejemplo, una persona que tiene un arma de fuego, que tiene una pistola o una escopeta, si se dispara, es mucho más probable que sea letal a una persona que, por ejemplo, se toma 10 pastillas para morirse. Entonces, lo que dijo este autor es lo siguiente. Que obviamente lo más importante es el método elegido para suicidarse. Es decir, que saltar, que ahorcarse o que usar un arma de fuego tiene mucho más riesgo que los otros métodos. Que claro, que el método elegido para suicidarse dependía básicamente de que yo tenga el método al alcance. Pongo siempre el ejemplo, gente que es cazadora, que caza, pues claro, como tienen escopeta, en los medios rurales hay mucho más suicidio, sí, pero es que en los medios rurales también hay muchos más cazadores. Y yo he visto muchos intentos de suicidio entre gente que le gusta la caza. ¿Por qué? Porque tiene la escopeta y porque sabe cómo usar la escopeta. Entonces, claro, si tú eres cazador, tienes acceso al método, sabes usarlo y encima tienes disponibilidad técnica, quiere decir que te van a dar un carnet diciendo que puedes tener una escopeta para cazar. Y encima, seguramente tengas amigos con los que salgas a cazar. Pues claro, todo eso aumenta mucho más riesgo de suicidio que otras cosas. Que, por ejemplo, una persona de ciudad que no caza, que no tiene acceso a ningún tipo de arma de fuego, que no sabe atar una cuerda, que no vive en un lugar elevado, etcétera, etcétera, va a tener mucho menos riesgo. Claro, en esto influye lo que hemos hablado tanto de la intencionalidad. Obviamente, si yo tengo un arma de fuego y mi intención es morirme, es más probable que me muera a que mi intención sea no morirme, sea a lo mejor aliviar, dormir. Obviamente no voy a usar el arma de fuego, pero además en general, obviamente, me voy a poner menos en riesgo, ¿no? Obviamente, la gente que es más impulsiva tiene menos tiempo de reflexionar, que pegarse un tiro es una cosa que te va a matar, seguramente. Claro, si yo reflexiono un poco y doy un poco de pausa a mi cerebro, es más probable que no me suicide. Entonces la impulsividad también influye. Y claro, tenemos el cajón desastre. Y a mí el cajón desastre me encanta porque fijaros que son cosas que si vemos esos 3 círculos rojos, hay una que no podemos cambiar para nada, y es que la gente joven y la gente muy mayor tiene más riesgo de suicidio, pero las otras dos sí las podemos cambiar. Cómo nos comunicamos, cómo hablamos, cómo sentimos, cómo escuchamos, lo podemos cambiar, pero requiere entrenamiento y requiere practicar mucho. Y esto es mucho más importante que se haga desde pequeño. Porque la gente como los que estamos aquí hoy con 30, 35, 40, 50 tacos, ya os digo que aprender a comunicarnos ya es muy difícil. Entonces, por eso incido en la importancia de que los padres enseñemos a nuestros hijos a comunicar lo que les pasa, cómo se sienten, si se sienten tristes, si se sienten alegres, si se sienten frustrados, si se sienten X. Hay múltiples libros, múltiples formas de enseñar. Y esto, mi opinión es que esto es responsabilidad de la familia, no es responsabilidad de instituciones educativas. Y por último, tenemos el tema del alcohol y las drogas. Y el tema del alcohol y las drogas precisamente tiene que ver con que una persona que tiene mucho acceso al alcohol y a la droga, primero, pone en riesgo su vida todos los fines de semana cuando se mete un montón de drogas, y segundo, que en el contexto de estar borracho o intoxicado por droga, no tiene la cabeza como para pensar demasiado bien. Entonces, si tiene el alcohol y al lado tiene el arma de fuego, te tomas tu dosis de alcohol, te emborrachas y es más fácil pegarte el tiro. Seguimos. Esta me encanta, porque nadie la piensa,
pero todos estamos expuestos a estos medios de comunicación que tenemos. Y por medios de comunicación me valen los periódicos, me vale Twitter, TikTok, Instagram y todo lo que queráis. Vamos a una noticia de ABC Sociedad del 2023, no de hace 10 años, 2023, hace 2 añitos. Una niña víctima de bullying se suicida. Bien, hasta aquí, bueno, no le voy a poner mucha crítica. Sigamos. Y sus compañeros lo celebran. 2 puntos. Por fin está muerta. Y esto es un titular. Titular. ¿Alguien piensa de verdad que esto va a incidir de forma protectora, va a ayudar a reducir el suicidio? ¿O que va a pasar lo contrario? Si nos vamos al subtítulo, dice: la mejor dejó una carta de despedida a sus padres y alertó sobre el peligro que corre otra compañera de su instituto. Obviamente, noticia ultra sensacionalista. Y si os vais al cuerpo de la noticia, desgrana punto por punto la cartita de despedida. ¿Es relevante la carta de despedida para la población general? No. ¿Alguien en esa noticia dijo mínimamente, no se pide mucho más, que el bullying es un pedazo de factor de riesgo para el suicidio y que había que prevenirlo? No. ¿Alguien en esa noticia dijo que la gente que está en sufrimiento tiene recursos de ayuda? Pues se decía en pequeñito, sin darle ninguna importancia, al final del texto, donde nadie llega a leer. Porque además es una bonita noticia que está capada por esto de las suscripciones. Y si el 70% de la gente que accede a estos medios va sin suscripción, pues lee el titular y se queda en el titular. Y este titular, perdonad que sea tan crítico, es una basura. Porque esto lo que hace es que un montón de gente que está en riesgo de suicidio y que le hacen bullying, piense: pues si ella lo ha hecho, lo voy a hacer yo porque tiene razón. La gente celebrará que yo me he muerto. No sé, supongo, no sé si alguien se siente indignado con esto. Yo muchísimo. Tenemos Por 13 razones. Conocéis la serie, supongo, fue un boom en su momento. Una bonita sucesión de bullying, acoso en el instituto, muy a la americana, gente culpable, y en la escena final la chica se suicida. Pues fijaros lo que pasó. Si veis la banda azul de este estudio, aquí, que fue cuando se emitió Por 13 razones, en los niños entre 10 y 17 años se triplicó la tasa de suicidio consumado. No ha habido nada en una serie histórica que empieza en 2005 que haya aumentado tanto el suicidio consumado en población adolescente como esta serie. Y era una serie muy en la línea sensacionalista, que no abordaba el problema, sino que era para cotillear, que todo el mundo estaba enganchado porque era el cotilleo, la noticia, tal. 6 años después, literal, 6 años después, Netflix cambió la escena final y ya no se puede ver a la niña suicidándose. ¿Alguien de este querido curso ha visto esa versión de Por 13 razones? Probablemente no, porque ya a nadie le importa Por 13 razones. Ya pasó el FOMO todo el mundo la estaba viendo cuando salió. 6 años después no la está viendo nadie. Estarían viendo los Bridgerton, que era lo que estaba de moda cuando lo cambió Netflix. No estaba viendo Por 13 razones. Seguimos. Vamos con algo interesante. Apoyo y detección de problemas en las escuelas. Muy, muy, muy relevante. Y yo voy a contar lo que dice la junta que hay y vosotros como padres me vais a decir si alguien en algún instituto / colegio de esta nuestra querida comunidad esto se cumple,
porque conozco a varios profesores y cuando le mandé esta noticia y tengo agendada una formación para profesores aquí en Málaga parecida, cuando la saqué me dijeron, ¿esto qué es? No lo conoce nadie. Claro, lo que dice el sonsabido documento, protocolo para la prevención del suicidio en la población escolar, es público, ¿eh? Dice, tenemos una población en riesgo, entonces obviamente como no podemos prevenir el suicidio en toda la población, porque eso es muy difícil, vamos a señalar quién está en riesgo. Y dice el consabido protocolo, gente que tenga intento de suicidio previo, ok, gente que ha dicho que tiene intención de suicidio, ok, lógico, gente que sabemos que está planificando el suicidio, pues lógico también, lo veíamos en la clase 2, sin problema. Gente que está pensando constantemente en el suicidio, perfecto. Y gente que tiene autolesiones recurrentes, que la veíamos también en la clase 2, y perfecto. Creo que todos estamos bastante de acuerdo que estas 5 poblaciones tienen bastante riesgo de suicidio. Vale. Hasta aquí, bien. Ahora dice, ellos diseñan una especie de red de apoyo y dicen, toda esta gente va a detectar. ¿Quién va a detectar? Pues van a detectar la propia persona que está en riesgo de suicidio, los padres de esta persona, los compañeros de clase, los profesores, pero es que está el BDL o la gente que no es profesora, pero que está en la escuela por distintos motivos, va a detectar. Bien. Cuando alguien detecta un caso de riesgo, se va a crear un equipo de acompañamiento que va a estar formado por todo este tipo de personas. Director, orientador, coordinador de bienestar, tutor de la clase, enfermera escolar, un profesor vinculado al alumno y si puede ser un médico de referencia. Y se lanzan una serie de acciones y aparece una comisión provincial de asesoramiento y coordinación que monitoriza esas acciones. Las medidas y acciones que plantea son totalmente lógicas. Recopilación de teléfonos de ayuda, espacios sin riesgos. En una clase es difícil determinar que no tiene riesgo, porque son muchos niños y la gente puede llevar muchas cosas en sus cartucheras. Seguimiento personalizado de la asistencia al centro, es decir, que entramos en un sistema prácticamente de control absoluto donde el centro debería convertirse prácticamente en un policía controlando dónde está el niño en cada momento. Yo con este factor en concreto tengo conflicto porque, como ya he dicho en la sesión 2 y en la sesión 1, cuando una persona está en riesgo de suicidio, el tema no es el control, el tema es la seguridad y la confianza. Entonces, centrarnos en el control no me parece tan adecuado. Me parecería muy bien que ahí pusiera fomentar que un par de profesores o un par de personas cercanas al alumno hablen con él todos los días. Eso me gustaría más. Supervisión de movimientos del alumno. No lo vamos a dejar al alumno ni que vaya al baño. Vaya a ser que lo haga en el baño. Como digo, alguien que lo quiera hacer de verdad lo va a hacer y no podemos poner seguridad 24 horas, eso no lo podemos hacer y quien lo intente hacer lo que va a sentirse frustrado. Vamos a informar a los profesores y vamos a informar a la familia. Todo bastante en un halo de confidencialidad. Aquí acaba, ¿vale? Literal, me he pasado, desde que conocí este protocolo hace ya un tiempo, me he pasado por 7 colegios de todo tipo, públicos, concertados, etcétera, etcétera, etcétera. Dos profesores de 7 colegios habían leído el protocolo. Por supuesto, esto de montar un equipo, nadie tiene las herramientas necesarias. Cuando estábamos montando este curso, y Ana me dijo, esto es para padres, me han escrito así de profesores diciendo, ¿y cuándo para nosotros? Porque igual que vosotros no estáis formados, los profesores tampoco están formados. Y esto es muy difícil. Hay que formar a padres, a profesores, a policías, a bomberos, en fin. Hay que formarlos a todos, porque es que esto es un tema relevante. Porque esto es la principal causa de muerte en gente joven. Aquí estamos.
Mira, esto es un avance, hemos hecho cosas, pero hay que hacer más. Seguimos. Entrenar gatekeepers y entrenamiento de profesionales de apoyo comunitario. Aquí estamos. Este curso sirve para eso. Este curso está orientado a que vosotros y vosotras seáis gatekeepers. Mi ambición, mi objetivo, no es que os quedéis en vuestro círculo más íntimo. Es que la formación de este curso os ayude a que si vuestro sobrino, si el amigo de vuestro hijo, si vuestro hermano, si vuestro conocido del trabajo está en riesgo, como mínimo podéis establecer una red mínima de acompañamiento y escucha. Creo que todo lo que he dicho en este curso tiene mucho que ver con cosas bastante lógicas, pero tenemos que ponernos a hacerlas. Tenemos que dejar de lado un poco la conflictiva y la rutina de la vida diaria que a veces nos agobia y nos abruma y 10 minutos al día escuchar lo que pasa en la familia, en nuestro entorno, en la gente que queremos. Yo estoy seguro que aquí casi todos y todas tenéis multitud de gente allegada, mucha gente sufriendo y a veces nos da miedo, nos da vergüenza o es que es muy pesado o etcétera, etcétera, pero hay mucha gente en sufrimiento y mucha gente lo que necesita es a alguien que se sienta a su lado y le diga, te voy a escuchar. Y no va a prometer cosas que no van a ocurrir y va a estar en una escucha real y no le va a decir, pues tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto y así se te soluciona, etcétera, 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 etcétera. Pues como decía antes, esto no es solo de padres, hijos y profesores. También me gustaría que los arquitectos se den cuenta que los puentes pueden estar con muros, para que la gente no se tire por los puentes, como decía con el puente de San Francisco. Los policías son impermeables, los policías no me han dejado hasta ahora hablar de suicidio, porque ellos piensan que ellos no tienen esa tarea. Pero la mayoría de gente que está en los puentes medio tirándose sale en las noticias, salvado por un policía que estaba fuera de servicio. Pues claro que tienen que tener recursos, pero es que los bomberos también, porque es que la gente que está en mitad de un incendio de repente puede estar desesperanzada viendo que se ha acabado todo. Y así podría seguir, ¿no? Vamos con la salsa. Dispositivos de ayuda en primera línea. Claro, cuando una persona está en riesgo de suicidio, o como hablábamos al principio, una persona que está con muchos factores de vulnerabilidad, lo primero es que le demos una atención inicial, una atención relativamente urgente. Claro, aquí tenemos que ver cómo funciona. Yo me voy a centrar en el SAS, ¿vale? Porque es lo que conozco. Entiendo que aquí puede haber muchas realidades, pero el SAS más o menos cumple este programa en toda la comunidad andaluza. El SAS se estructura básicamente en 3 niveles. El nivel 1, lo que se llaman dispositivos de ayuda en primera línea, lo constituye los médicos de atención primaria, los servicios de urgencia y también incluyen los agentes sociales, por ejemplo, la Federación de Salud Mental o el Teléfono de la Esperanza que vamos a hablar ahora, también sería un dispositivo de primera línea. Lo que pasa es que son un poquito diferentes porque no van por el lado sanitario, sino que van por el lado social, pero también están ahí. La idea es que gente que accede por este recurso, bien por el médico de cabecera, bien por urgencia o bien por soporte social, lleguen al nivel 2. El nivel 2, en cuanto a salud mental, lo constituyen las unidades de salud mental comunitaria, que son centros de salud, no están por lo general en el hospital, sino que están muy pegados, cercanos o dentro de un centro de salud de atención primaria, de medicina de familia, pero que en lugar de haber médicos de familia hay bastantes psiquiatras y muy pocos psicólogos, ¿vale? Porque en general el sistema sanitario aumenta más el número de psiquiatras y disminuye el número de psicólogos. Entonces, claro, ahí se va a dar una atención continuada a los problemas de salud mental, incluyendo el suicidio. Claro, ¿qué pasa cuando esa atención continuada que se hace, que no conlleva, por ejemplo, ingresos en el hospital, que la gente está en su casa y va una vez cada X tiempo
a la unidad de salud mental. Si eso fracasa, se pasa al nivel 3. Y el nivel 3 es muy, muy, muy variado. Está la unidad de agudos, que hay en todos los hospitales prácticamente hay unidad de agudos, o por ejemplo en Málaga, los hospitales que no tienen unidad de agudos pasan a... Perdón, Carlos, te voy a dar otra vez la posibilidad porque disculpadme, que es que estaban apareciendo pintadas Sí, en la pantalla, entonces he inhabilitado compartir pensando que era a partir de aquí hacia adelante, ¿vale? Entonces pídeme si puedes compartir otra dale, vez, le doy. porque es verdad que sin saberlo, si alguien está moviendo el ratón, eh, se Sí, puede pintar la pantalla y dificulta un poquito la visión de... dame uso compartido. Venga, a ver si me sale el mensajito. Perdón. A ver si me sale el mensaje y ya tengo. Bueno, si no, vale. A ver ahora. Vale. Perfecto, bueno, como decía, tenemos varios recursos de nivel 3, entonces tenemos la unidad de agudos, que como decía, si el hospital, porque viví en una zona, digamos, con tendencia a no ser la ciudad más grande de la provincia, no tiene unidad de agudos, se deriva a la unidad de agudos más cercana, ¿no? Por ejemplo, en Málaga pasa que Vélez, Antequera o Ronda no tienen unidad de hospitalización, entonces vienen a Málaga, a los hospitales de Málaga, ¿no? Y después tienen pues, una serie de cosas, pues, por ejemplo, una unidad de infanto juvenil que tiene problemas, que trata problemas más graves o más intensivos que la unidad de salud mental comunitaria, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la unidad de salud mental infantil, infanto juvenil de nivel 3, no trata a todos los niños con problemas de salud mental. La mayoría de niños se tratan en la unidad de salud mental comunitaria, que hay psicólogos y psiquiatras que tratan a los niños. Solo los que tienen problemas más graves pasan a este tipo de unidades. Como siempre, tenemos que pensar que esto es una especie de embudo. Está diseñado porque en médicos de familia, aunque no hay excesivos, hay muchos más que psiquiatras y psicólogos en la unidad de salud mental comunitaria y por supuesto la unidad de salud mental comunitaria pues, pueden tener cada una 6, 7, 8 entre psiquiatra y psicólogo y la unidad de salud mental infanto-juvenil, por ejemplo, la de mi área tiene 3 psiquiatras y 2 psicólogos. Entonces, claro, el número se va reduciendo, con lo cual la población que se atiende es reducida. Claro, si vemos perlitas particulares, obviamente la principal red de apoyo inmediata y que todo el mundo debe llamar si ha encontrado a alguien que ha hecho un intento de suicidio y no responde y no es capaz de movilizarse, ni mucho menos, es llamar al 061. Y el 061, después de pasarte con la teleoperadora, si ve que hay riesgo te pasa con un médico, etcétera, etcétera, obviamente tenéis que responder a 5 preguntas. Y las traigo aquí porque entiendo que hay mucha gente que en estos momentos está agobiada, pero lo que van a preguntar es ¿dónde estáis y qué ha pasado? Básicamente. Y si hay alguien ya por allí para coordinarse. Lo normal es que si llamáis al 061 por un tema de suicidio, aparezca también la policía. Lo normal. No tiene por qué suceder siempre, pero como el suicidio podría ser una muerte calificada como violenta, claro, hay que determinar qué ha pasado bien, ¿no? Entonces por eso aparece también la policía o a veces los bomberos o etcétera, etcétera. Claro, el 061 te atiende en tu casa, pero el 061 te lleva a estos maravillosos dispositivos que se llaman urgencia intrahospitalaria, la urgencia. Esta es la urgencia del Hospital Regional Universitario de Málaga, donde yo trabajo. Y bueno, lo normal es que tú pases por un circuito que es el triaje que está llevado por enfermería, te pregunte qué te pasa, va al médico de urgencia y el médico de urgencias te derive al psiquiatra de urgencia, más o menos siguiendo un protocolo. Estos protocolos divergen entre hospitales, pero más o menos sin este tipo de algoritmo. Independientemente de la prioridad que se le asigne, una persona que está en riesgo de suicidio
hay que hacerle una evaluación básica. Una evaluación que, como todo, los médicos de urgencia también tienen que estar formados, porque esto no lo hacen los psiquiatras, porque psiquiatras en urgencia hay uno. Entonces esto lo hacen los médicos de urgencia. Los médicos de urgencia tienen que determinar si hay riesgos de suicidio y si este riesgo de suicidio es relativamente cercano. ¿Cómo lo determina? Pues con lo que decíamos en la clase 2. Si el método que ha usado para el intento de suicidio es muy letal, si hay varios intentos de suicidio recientes, si el plan es elaborado, si tiene un trastorno mental grave, si no hay apoyo social, que eso incide mucho en el suicidio. Que el médico tiene dudas, que ve que hay alguno de estos factores de riesgo, llama al psiquiatra de guardia y el psiquiatra de guardia valora al paciente. Que el médico determina que no hay estos factores de riesgo, que se puede ir con unas medidas básicas y un plan de tratamiento hecho por el médico de urgencia, pues se hace. Muchas veces hay estadios intermedios, se consulta con el psiquiatra por teléfono para comprobar que esto está bien hecho. Depende, porque esto ya hay que individualizar del caso, del médico, del psiquiatra, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, tenemos otras cosas que también ayudan y que no están dentro del sistema sanitario. Claro, tenemos por un lado los teléfonos. Creo que todos aquí conocemos el 024, ¿no? Una medida del 2023, la primera medida que se implantó a nivel nacional para prevenir el suicidio. Bueno, llama al 024, te va a poner en contacto con una persona que te va a escuchar y ofrecer una ayuda, que está formada en general para prevenir la conducta suicida, y esta persona puede llegar a avisar al 061 y que el 061 vaya a casa a ver qué pasa. O puede recomendarte que vayas a un hospital. O puede ver que estás por un momento de sufrimiento, pero que el riesgo no es tan alto y darte un apoyo y hacer una intervención breve y listo, ¿no? O dar unas recomendaciones, ¿no? Teléfono de la Esperanza es lo que hay y sigue habiendo, y sobre todo antes de que estuviera implantado el 024, funcionaba el teléfono de ayuda principal que ejercía esa misma función y que a día de hoy sigue funcionando. Después tenemos algunas asociaciones. He traído a ANAR, pero es verdad que ANA ha sacado muchísimas otras que son más uniprovinciales. No las he querido traer porque son muchísimas, pero tenemos aquí una guía de recursos buenísima con un montón de recursos y siempre hay recursos, hay muchos, muy diversos y a veces difícil de acceder, pero recursos hay muchos. Quería traer a ANAR porque hizo este estudio, ¿vale? Y este estudio, fijaros que ANAR su leitmotiv es ayudar a gente, a niños y adolescentes que están en riesgo. Entonces, ellos ofrecen como una atención bimodal, dos tipos de atención, que es la atención al niño y la atención a los padres del niño. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las cosas básicas que nos pasa cuando nuestros hijos tienen una determinada edad que oscila entre los 8 y los 25 años, más o menos, y no por desmoralizar, es que lo que siente el niño no tiene nada que ver con lo que sienten los padres sobre lo que le pasa al niño. Es decir, que vuestro hijo adolescente, vosotros y vosotras pensáis que está triste porque se ha peleado con el amigo, y lo que le pasa al niño o niña es que su amor platónico al que quería y quería tener una relación con ese amor platónico, pues le ha dado una torta emocional de 3 pares de narices. Y vosotros y vosotras estáis pensando el amigo, el amigo, el amigo, y lo que está sucediendo es lo otro. Ejemplos hay miles. Esto me pasa que cuando trabajo con adolescentes, que últimamente es muchísimo tiempo de mi práctica, es que no tiene nada que ver. Yo siempre hago las mismas preguntas. Dime a madre y padre, dime los 3 problemas más importantes de tu hijo. El rendimiento académico siempre es un problema, la conducta es un problema, etcétera, etcétera. El hijo que me dice que no me gusta estudiar, entonces no es problema académico, es que no le gusta estudiar,
que le tratan mal o que ha conocido a no sé quién que le ayuda a inducirse más problemas de suicidio porque también se hace autolesiones. Yo, por ejemplo, la gente que se hace autolesiones, mi primera pregunta, la primera que hago siempre, y siempre al adolescente solo, no con los padres delante, es: ¿alguien de tu grupo de amigos se hace autolesiones? ¿Por qué? Porque la gente que se hace autolesiones, si se la hace sola, tenemos alguna posibilidad de intervención a esa misma persona. Pero como la esté haciendo en un grupo de amigos, entonces hay que intervenir en el grupo de amigos. Y eso es lo que no tenemos casi nunca acceso. Porque la atención que hacemos en la salud mental es individual o familiar, pero muy pocos grupos, algunos hay, pero mucho menos de los que necesita la población, grupos de adolescentes en problemas y mucho menos grupos donde un grupo de 5, 6, 7 amigos estén todos autolesionándose y pasando por un problema. Eso no existe, ¿no? Pero a veces el tratamiento iría más enfocado a eso, ¿no? O por lo menos, en la medida de lo posible, que todos los miembros de ese grupo que se está autolesionando dejen de autolesionarse. Porque como uno siga, el resto van a seguir. Y mucho más si el que lo hace es el líder del grupo. Seguimos. Una cosa súper importante. Y una cosa que nos ha pasado mucho. Cuando una persona ingresa, y no quiero decir que ingrese por un problema de suicidio, quiero decir, por ejemplo, que vaya a urgencia y en urgencia le diagnostiquen, pues por ejemplo, que tiene una masa en el pulmón y que tiene mala pinta, y te lo digan así, y te dicen: váyase usted a casa porque es viernes, y ya lo llamarán para darle cita para hacerle un TAC. Pongo el ejemplo. Esa gente se va a casa y no se va con una sensación de esperanza, no se va claramente con lo que le pasa, se va sola. En el mejor de los casos, con un acompañante. Y hoy en día, con acompañamiento de Internet, de ChatGPT y de toda la inteligencia artificial, que le preguntan: tengo una masa de tal, ¿qué me puede pasar? Y entonces la inteligencia artificial te dice: lo más probable es que te pase que tienes un cáncer de pulmón. Pero tú no sabes si tienes un cáncer de pulmón de verdad. Pues claro, esto, igual que pasa en ese ejemplo, muchas veces pasaba que una persona que hacía un intento de suicidio y iba a urgencia, pues los médicos de urgencia o los psiquiatras de urgencia le decían: tome usted esta cita y vaya al centro de salud. Pero vaya usted, no le voy a buscar yo la cita, sino vaya usted con este documento y vaya. ¿Y qué nos pasaba? Y que lo hemos comprobado con los estudios del 061 y estudios que he hecho con Berta, con la compañera que ha nombrado antes, Ana. Nos pasaba que más de la mitad, pues no va. Aunque le diga cosas como: vaya usted mañana a que lo vea un compañero en la unidad de salud mental comunitaria. Pues la gente va de urgencia y después no va. Y hay un grupito de gente que no va nunca a una consulta de un médico o de un psiquiatra o de un psicólogo digamos, en las unidades ambulatorias, en las unidades que están fuera del hospital, pero que viene a urgencia para todo. Y está en riesgo, pero nadie lo ve, porque claro, si tú vienes 5 veces por intento de suicidio durante un mes, un día te voy a ver yo, otro día te va a ver mi compañero, otro día otro compañero, y ahí no hay continuidad. Y cuando no hay continuidad, lo más normal es que te pierdas, que no sepas qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es una de las cosas más novedosas que se está haciendo? Y fijaros que no es nada ultra difícil ni novedoso. Pues se ha hecho lo siguiente. Nosotros tenemos 4 componentes. Tenemos la urgencia y teníamos la cita en la USMC en naranja, pero eso no estaba conectado. Pues muchos dispositivos, muchas unidades de salud mental decidieron meter un enlace. El enlace es una llamada por lo general hecha por una enfermera de salud mental que te llama a las 24 horas de haber ido de urgencia y que esa llamada va a tener 2 partes. La primera, preguntarte qué tal estás, qué tal has pasado el día, qué tal está el ambiente en casa,
ha hecho lo que te dijo el psiquiatra de guardia, no lo ha hecho, etcétera, etcétera, y te va a dar una cita. Y esa cita es preferente. Esa cita te la van a dar en 7, 10 días por lo general. Esa cita te la dan en la unidad de salud mental comunitaria. Si esa cita se ve que hay un riesgo de suicidio alto, pues te pueden llevar a un programa intensivo de prevención del suicidio. Lo novedoso de este programa es que se ha añadido la llamada telefónica. Es decir, que el día después de que tú vayas a urgencias por un tema de suicidio, o 2 días después, te va a llamar una enfermera y te va a decir: Carlos, veo que aceptaste que te llamara, porque todo esto va con consentimiento, por supuesto, y veo que estuviste en urgencias, ¿qué tal estás hoy? Y empieza una conversación, 10-15 minutos más o menos de duración, y te da la cita. Aparte, cosas que parecen de poca relevancia en el argot de la población general, cosas tontas. Por ejemplo, entregar este tríptico. Recomendaciones para personas, familiares y allegados en la prevención del suicidio. Y el plan de seguridad. Entregar este papel en urgencias, que es un tríptico pequeñito, un folletito pequeño, esto hemos visto que reduce hasta un 8% los intentos de suicidio. Y dirá alguien: bueno, un 8% no es mucho. Bueno, un 8%, si atendemos unos 1000 intentos de suicidio en un hospital grande, en una ciudad como Málaga, pues quiere decir que nos hemos ahorrado 80 intentos de suicidio. A mí me parece muy relevante. Y lo único que hicimos es generar este papel, mi compañera, y los psiquiatras de guardia dar este papel. Fijaros qué problemático. Parece todo lógico. Pues el mayor problema de este maldito tríptico es que al principio había muchos trípticos y ahora cada vez que se acaba es un problemón imprimir los trípticos. Porque está claro que imprimir 1000 trípticos, cuando nadie le da la importancia que tiene, pues nadie lo imprime. Y nadie lo imprime es que tú pides los trípticos y lo mismo tardan 2 meses en llegarte los trípticos. Y te has quedado sin tríptico y no das el tríptico. Por eso digo que muchas veces no hay que hacer cosas, no hay que pedir más profesionales. Sí, también, pero también hay que pedir que se impriman los trípticos, ¿no? Que también sirven, ¿no? Que también ayudan. El plan de seguridad, que es lo que vamos a trabajar a corto plazo, que estaría al hilo un poco de la segunda sesión que vimos el otro día, es muy sencillo, es lo que veíamos en la segunda sesión. Son 6 elementitos, que es un plan colaborativo. ¿Qué es un plan colaborativo? ¿Os acordáis cuando os decía que el tema no era quitar las ideas de suicidio, sino era aplazar la decisión? El psiquiatra de guardia, la enfermera que llama, lo que intenta es decir: te vamos a acompañar, pero vamos a intentar que en medio de ese acompañamiento, que no va a ser todos los días, no te suicides o en la medida de lo posible no tengas ideas. Obviamente, todo empieza porque las ideas se desencadenan por algo. Y este algo no tiene que ver en general con las personas, tiene que ver con cada persona en particular. Personas que tienen problemas laborales, que tienen un jefe que les arrastra, que los trata mal, que tal, que de repente empieza la idea de suicidio cuando llega el domingo por la noche porque el lunes tiene que ir a trabajar, pues el problema, señal de alarma, ir al trabajo. Personas, adolescentes en riesgo que tienen un problema de acoso en el instituto, que resulta que llega el domingo por la tarde y empieza a pensar que el viernes el chico que le hace acoso el lunes le iba a hacer algo, le iba a machacar o le iba a tal, pues obviamente el domingo antes de ir al colegio está más en riesgo que el sábado, que lo mismo tenía el problema más lejano. Entonces hay que estudiar las señales de alarma y hay que personalizarlo. Obviamente hay que estudiar los motivos para vivir, porque lo general es que la gente que está en sufrimiento tenga motivos para vivir. Yo, en general, me centro siempre en las personas, porque lo que nos caracteriza por humanos es que somos seres sociales y que como mejor estamos es acompañados de personas. Obviamente, para los padres, madres y gente, los hijos suele ser un tema de conversación recurrente. Por ejemplo, para los adolescentes son los amigos.
también las mascotas son buenos motivos para vivir. Hay mucha gente que está sola y que tiene un perrito o gatitos y el perrito le hace un soporte social porque es lo que hace que salga todos los días de casa. Si no tuviera el perrito, no saldría de casa. Entonces hay que comprobar un montón de cosas porque los motivos para vivir son diversísimos. Obviamente hay que distraer la cabeza. Cuando uno tiene un problema de angustia, una idea repetitiva, rumiativa, me da igual que sea de suicidio, que sea de sufrimiento, que sea de lo que sea, obviamente tienes que ver qué te alivia. Pasear en la naturaleza creo que alivia a todo el mundo y mucho más si es andando con otra persona que te da una conversación del tiempo o de lo que ha pasado hoy o de lo que pasó ayer o de lo que lo pasaste en la fiesta de hace 10 años. Eso es mano de santo. Pero hay otras cosas. Y hoy en día hay muchísima diversidad. Gente que me pregunta, salió ya la pregunta, ¿las redes sociales dañan y tal y cual y tal? Las redes sociales, para mí, bajo mi punto de vista, dañan si se usan mal. Muchos adolescentes, sus principales amigos están en redes sociales. Entonces, quitarle el móvil a gente cuyo válvula de escape del sufrimiento son esos 3 amigos en las redes sociales, puede ser peliagudo. Como siempre hay que individualizar. Obviamente tenemos que establecer, porque esto es un plan de seguridad, que si nos pasa, que si tenemos una crisis, tenemos que tener una persona, al menos, que sea nuestro confidente, que sea, nosotros no vamos a llamar directamente a los servicios sanitarios, nosotros vamos a llamar a esa persona. Y esa persona, si ve que el riesgo es muy alto, va a ser la que va a ir a tu casa o se va a acercar o tal y va a decir, vámonos al médico, vámonos a urgencias, vámonos a tal, vamos a dar un paseo y te alivia un poco. Pero esta persona tiene que estar, por eso es importante que el apoyo social. La gente que está sola tiene mucho más riesgo de suicidio. Por supuesto, hay que repasar cuáles son las redes de apoyo. Desde que si estás en casa solo, puedes llamar al 024, puedes llamar al 061, que tienes cita tal día en tal sitio, que tienes una cita importante, por ejemplo, para el paro o para algún tipo de cosa económica, también es importante recordarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por último, obviamente hay que asegurar un espacio sin riesgo. Y el ejemplo clásico es que hay que intentar que los cuchillos que están en la cocina estén bien guardaditos en los cajones y no estén, como mucha gente tiene, la tabla con el cuchillo encima de la encimera. Pues ese cuchillo en ese momento es un riesgo. Por supuesto, algo que hacemos de media todos los españoles magníficamente. Nos mandaron 3 pastillas, me tomé 2 y la otra la guardé en un cajón. Pero es que eso no me pasa una vez, eso me pasa todas las semanas durante 2 años. Y ahora de repente tengo en un cajón 3 pastillas de X, 4 pastillas de Y y 5 de Z. Y un día tengo un mal momento y me tomo todas las pastillas. Cada 3, 6 meses limpiar el cajón de las pastillas y tirar las pastillas que no te tomen. Ir al médico a decir esta pastilla ya no me la tomo. Ningún médico se va a enfadar porque tú le digas no me tomo la medicación. Vale, vamos a explorar otra alternativa. O no quieres tomar medicación, pues ya está, vamos a ver otras cosas. Esto está en el Plan Nacional de Prevención del Suicidio como un folleto también y está en múltiples medios y se puede entrenar en casa. Todas estas cosas, si las podéis entrenar como padres, si vuestro hijo tiene problemas y no iría solo al suicidio, tiene problemas de tristeza, de depresión o de ansiedad. Por último, psicoterapias, obviamente. Necesitamos psicoterapias para el sufrimiento. Claro, psicoterapia, yo no os voy a contar algún detalle, pero no quiero meterme en la esta, que además que sé que hay mucha sensibilidad, porque es verdad que el sistema sanitario no ofrece demasiada psicoterapia. Esto es lo que más o menos se va a implantar a nivel andaluz. Por ejemplo, en Málaga tenemos ya desde hace 3 años y en otros hospitales también lo tienen, y se va a instaurar a nivel andaluz. Más o menos era volver a los 3 niveles, pero reinventado para el suicidio. La detección, 3/4 de lo mismo. La evaluación en los equipos de salud mental
Pero si una persona tiene mucho riesgo de suicidio, pues tenemos psicólogos, psiquiatras, tenemos programas de prevención, tenemos programas para los niños específicos para los problemas de suicidio. ¿Por qué es importante decir esto? Porque claro, mucha gente que tiene problemas de suicidio no tiene problemas de salud mental. Entonces, claro, mucha gente no va a ir a la unidad de salud mental porque esté triste y la tristeza sea su motivo principal de malestar. No, su motivo principal de malestar es que tiene un problema en la vida y tiene el riesgo de suicidio. Entonces lo que vamos a tratar es el riesgo de suicidio. Y en la medida de lo posible los problemas de la vida, si es que hay un problema de la vida. Lo que ha demostrado efectividad, básicamente son terapias. No quiero ahondar en esto porque no creo que sea el sistema, pero bueno, desde la terapia cognitivo-conductual, psicoterapéutica, clásica, de la dialéctico-conductual, que es una terapia centrada en resolver problemas, otro tipo de terapia de resolución de problemas, pero fuera de la psicoterapia, cosas que han demostrado reducir el riesgo de suicidio es, por ejemplo, citas de apoyo, que un médico de cabecera os dé cita de revisión a lo mejor una vez al mes para veros cómo estáis de vuestra diabetes, por ejemplo. Que te llamen, como decíamos con el programa de prevención y de continuidad de cuidado. Hay otro tema que son las cartas terapéuticas, que te pueden mandar cartas recordándote ciertas cosas, siempre muy individualizadas, que hace la persona que está en riesgo de suicidio y que la trabaja con el terapeuta. Y claro, fijaros los datos. Esto es un estudio que hicimos cuando instauramos el primer programa de prevención con una psicóloga y fijaros que en un periodo de estudio de un año, esto es las personas que accedían al programa antes de acceder al programa tenían 89 intentos de suicidio. Tras terminar el programa tenían 49 intentos de suicidio. Eso, si tú haces una estadística, aunque os parezca que es la mitad, como había gente que hacía 3, 4, cuando tú haces el pool completo, resulta que la gente que accedía al programa tenía un 63% menos de conductas suicidas. Y eso es una barbaridad, pero barbaridad. Os estoy hablando que la mayoría de fármacos que usamos, no solo en salud mental, para todo, tienen una efectividad en el 30, 40, 50% de los pacientes. Entonces, un 63% son unos resultados brutales. Importante también, por si alguien va por la banda de la farmacología, los antidepresivos son muy útiles en personas mayores de 25 años. Probablemente útiles en personas entre 18 y 25 y con mucho riesgo en menores de 18. Entonces, mi recomendación es que a veces es necesario, pero si la mayoría de servicios están orientados a que los niños sean tratados por psicólogos, hay psiquiatras también, pero en el caso de niños y adolescentes se prefiere el tratamiento psicológico. Lo digo porque la mayoría de adultos os va a atender un psiquiatra y muchas veces la conversación es la medicación. La medicación ayuda, pero hasta cierto punto. Importante también que las benzodiazepinas, que creo que tomamos casi todos en Andalucía, aumentan el riesgo de suicidio a toda la población. Y no quiero hablar más de las benzodiazepinas porque soy un hater de manual de las benzodiazepinas y no sé por qué las usamos, porque son fármacos que no ayudan en casi nada. Y hay un problema muy grave con las benzodiazepinas. Pues también aumentan el riesgo de suicidio. Y esta es mi reflexión final. Creo que estamos justo en tiempo. ¿Sí? ¿Justo? Sí, estamos justo. Lo que pasa es que sí que me gustaría Sí, lanzar un dejamos mensajillo. preguntas, como siempre. Vale, perfecto. Fijaros que esta es la evolución. En naranja vemos la evolución de las muertes por accidentes de tráfico y tenemos la evolución de los muertos por suicidio. Todos tenemos claro que a finales de los 80 conducir por las carreteras españolas era ponerse en mucho riesgo, que hoy en día sigue siendo un riesgo importante porque, ojito, hay mucha gente que hace muchas cosas muy regular,
Pero es verdad que tanto la política como los coches, como la mayoría de conductores han mejorado. ¿Por qué? Porque se ha hecho una ley de tráfico, porque se obligó a llevar el cinturón, que antes no era obligatorio, muchos de vosotros lo recordaréis, porque ya es obligatorio llevar ABS en los coches, porque próximamente va a ser obligatorio que soples y que te midan el alcohol antes de coger el coche, que te meten en la cárcel por un delito de tráfico, el carnet por punto. Se hicieron cosas. Se pone una ley de tráfico y de repente pasamos de 5.700 muertos a 3.900. No es casualidad, no es casualidad. ¿Qué hicimos mientras tanto en el suicidio? Pues nada, gotita a gotita. Como veis, es una gráfica aterradora, porque obviamente todo tiene crisis, sube y baja, sube y baja. Pero fijaros dónde estamos. Y lo único que se ha hecho a nivel gubernamental, a nivel español, es poner el teléfono 024. Y todo lo que estamos haciendo, los que estamos aquí, lo hablo por la federación, hablo por mí y en general lo que hacemos mucho, no está enfocado en un dispositivo de protocolo de ayuda. Mi crítica va más. No puede pretender la Junta de Andalucía y la Consejería de Educación instaurar un protocolo que es difícil de cumplir, como el que he comentado en la escuela, y que la gente lo aprenda mágicamente. Probablemente debería haber alguna persona que estuviera todos los días recordando este tema en los institutos y en los colegios, pero no se hace y los profesores no lo conocen, entonces no se aplica. Y así conozco muchos protocolos. Yo creo que necesitamos que la política se ponga al servicio, en este caso, de las personas que están en riesgo. Que no solo dote de más recursos que son necesarios, pero que también hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, los medios podrían tener algún tipo de señal de que ese tipo de noticias publicadas como la del ABC no son noticias adecuadas. Y lo mismo, si la publicas así, tiene una multa. No sé, por ejemplo. O promover que las noticias sean más positivas. Bueno, en fin, hay muchas cosas que hacer. Para finalizar, ¿qué podemos hacer para prevenir el suicidio? Y esto es, en 2 minutos, lo que llevo contando durante 3 sesiones. Lo primero es que si estáis todos aquí y si esto se ha formado, es porque sois papel principal para prevenir el suicidio. Vosotros, yo, mis compañeros de la federación y toda la población, porque todos conocemos a personas que están en riesgo. Todo el mundo. Entonces, todo el mundo puede prevenir. Obviamente, cada uno pondrá lo que pueda. Nadie pide que un padre de repente sea el psicoterapeuta de su hijo. Y si alguien lo intenta, por favor que lo deje. Que eso se lo deje en manos de los profesionales, porque eso es muy peligroso. Que es muy, 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 muy importante proteger. Y proteger es aprender, es ayudar, es que los niños de hoy sepan las emociones, cómo se sienten, cómo se habla, cómo se comunica. Cuando tengo un problema, ¿a quién acudo? Que cuando acudo a la persona que me ha prometido ayuda, me ayude. Por ejemplo, en el caso del bullying, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los factores protectores mejoran y pueden cambiar, pero los factores de riesgo no los podemos cambiar. Se ha demostrado por activa y por pasiva que, por ejemplo, programas para reducir el acoso ya iniciado, no prevenir antes de curar, sino prevenir cuando ya está la herida, no funcionan. O funcionan muy poco, a un porcentaje muy bajo. ¿Por qué? Porque quien sabe herir sabe burlarse del que pretende que nos hiera. Entonces, siempre es mucho más útil enseñar a los niños habilidades que se pueden enseñar para no entrar en el círculo del bullying, para no tener problemas emocionales en la infancia, para comunicarme mejor con mis padres y spoiler, eso funciona mucho mejor si los padres os comunicáis mejor entre vosotros. Todo eso funciona mucho más que meter 200 psicólogos más en el SAS. Literal, ¿eh? Y es más fácil de hacer también, ¿eh? Tenemos que reducir los métodos letales, como ya he dicho por activa y por pasiva, que obviamente
vuelvo a lo mismo, prevenir es mejor que curar, que aprender nos ayuda a prevenir y que si os tenéis que llevar dos palabras, dos, solo dos, de toda esta formación, es acompañar y escuchar. Y me centro en acompañar y escuchar. Si veis a una persona que está en riesgo, primera palabra, ¿cómo te encuentras? Y a partir de ahí, cerráis la boca, hacéis el acto, lo hacéis, me callo, y os calláis y escucháis. No intervenís, no prometéis cosas que no podéis hacer, no, os calláis y escucháis. No oís, no me pongo con el móvil, no me pongo, no, escuchamos. Y eso, 95% de efectividad, literal. Una persona que se siente escuchada se siente aliviada. Y eso funciona para todos los seres humanos, no solo para el suicidio, funciona para todo sufrimiento. Nada más. El 13 de mayo estaremos en una sesión en Málaga, el 15 de mayo estaremos en Sevilla. Si alguien le quiere echar una foto al QR, por favor, que todo el mundo valore el curso, porque si no valoráis el curso y me da igual que lo valoréis mal o bien, como lo hayáis sentido, porque si esto es valorado, lo mismo dentro de un tiempo volvemos a hacer otro, ayudamos a más gente o podemos abordar otros temas, porque sé que hay muchos temas que hablar, no solo el suicidio. Pero si no valoráis, si no veis, opináis, esto se queda en saco roto. Pues sí, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todas las personas asistentes. En el formulario hemos puesto qué es lo que te ha gustado más y qué es lo que te ha gustado menos. Yo no sé si lo hemos preguntado así, pero sí que nos interesa todo, ¿vale? Porque lo importante es que os sirva y que nos ayude a mejorar todo lo que estamos haciendo en el día a día. Había un par de preguntas por ahí Venga. que yo me he caído de la conexión en un momento determinado y he entrado en pánico, pero se ve que ha habido algún comentario o alguna afirmación que has podido hacer de decir que las personas entre 30 y 50 ya no pueden cambiar la manera de comunicarse o Sí, algo así parecido. No sé si has dicho sí, algo en un momento de realismo puro y sí, sí, de sí. tal. Entonces eso es verdad que desanima mucho, ¿no? Y decía alguien, oye, pues si entre los 30 y los 50, que es cuando tenemos los niños, ya no podemos cambiar la manera de comunicarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Había un poco un Claro, comentario pues de ese mira, tipo. voy a decir una cosa positiva. Si cualquiera de este grupo se pone como objetivo no mejorar su forma de comunicarse, sino mejorar la forma de cómo se comunica su hijo, va a aprender muchísimo, muchísimo más que poniéndose un plan totalmente idealista y irreal de repente una persona que se comunica mal porque no sabe comunicarse o porque por lo que sea, se pone un plan que no tiene ni pie ni cabeza. Porque la verdad, estos planes yo siempre digo que lo siento mucho, pero los que llegáis al 31 de diciembre y antes de la uva os ponéis 12 deseos, por favor, sacad vuestros móviles donde habéis apuntado los deseos, no se cumple ni uno. Entonces, mejorar mi comunicación personal, ahora los deseos del verano, ¿no? Ahora que ya estamos entrando en este calorcito. 31 de agosto, voy a hacer mis deseos para el nuevo curso. Mejorar mi comunicación con mi familia. No, no funciona. Mejorar la comunicación con mi hijo. Notar qué le pasa, qué no le pasa. Ahí entráis en otra fase. En otra fase que os ayuda a aprender y a aplicar. Porque los seres humanos somos personas que aprendemos mucho más viendo a los demás que haciendo. Porque no tenemos un espejo donde mirarnos. Y porque además nadie nos evalúa. Porque lo básico, básico, básico de todo plan de mejora, lo básico, lo básico, lo básico es que alguien os evalúe. Y digo esto ¿por qué? Porque yo siempre que diseño un plan de mejora de comunicación y los tengo así diseñados, fracasan. Porque nadie se atreve a decirle a su pareja, a su hermano, a no sé quién, evalúame cómo me he comunicado. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Porque además, si ya partimos de un mal nivel de comunicación y estamos en conflicto, claro, nos va a evaluar el que estamos en conflicto. No. Y es difícil. Pero si alguien tiene alguna afán de mejorar su comunicación, por favor que siempre meta quién le evalúa.
Y lo mismo consigue cosas, ¿eh? Que yo tengo casos bastante buenos. Vale, por aquí teníamos alguna, bueno, estaban preguntando dónde van a ser las presenciales, vamos a mandar un correo electrónico, la presencial de Málaga posiblemente sea en el Conservatorio de Música Martín Tellado y la de Sevilla en el IES Heliópolis, ¿vale? Luego estaban pidiendo la documentación, varias personas, vamos a intentar que cuando se mande esta sesión grabada os podamos adjuntar los dísticos que has comentado, Carlos, que has puesto por aquí. También tenemos uno de la propia federación que tenemos con un link de Canva, que también viene información parecida. Y, y había comentarios de que los protocolos que tenían en educación pues tenían que incorporar a psicólogos o psiquiatras, que también había muchas carencias en este tema. Se está empezando a abordar la materia y entiendo que todas estas propuestas de mejora y todas las ideas que salgan de esta formación también nos van a nutrir a nosotros para cuando podamos hablar con la consejería poderle trasladar las carencias que sirven. También nos decían que era muy importante que esta formación se le diera a otro tipo de profesionales. Lo que hemos comentado es que sabemos que los centros de profesorado eligen muchas veces este tipo de materia y solicitan realizar estas formaciones. Al final los profesores y las profesoras pues también tendrán que demandar este tipo de iniciativas para que se impulsen y desde la consejería evidentemente lograr que se difunda el protocolo, mejorarlo y apostar por esta materia que creemos que están apostando, pero es verdad que falta mucho por hacer. Creo que había por ahí alguna pregunta más. Lola, tú me has pasado, mi compañera Lola, que está aquí ayudándome hoy, también me ha pasado alguna pregunta. Ah, eso es, que también nos preguntaba una persona que qué hacen con un menor que tiene pensamientos suicidas, pero que no se lo quiere contar a sus padres, o si no cuenta con el apoyo de los padres. ¿Un menor directamente puede solicitar la ayuda? ¿Necesita a sus padres para algo? Depende de la edad del menor, depende. Vale, Pero si hablamos de mayores de 14 años, sí. vale. Directamente puede solicitar la Y, atención y sanitaria. si es menor de 14 años, entiendo que algún adulto coherente, Habrá cerca, ¿no? porque otro tema que aquí Vale. sobrevuela es que, por ejemplo, cuando muchos niños que acceden a salud mental, si hay temas de padres divorciados, resulta que como están en conflicto entre ellos, uno de los miembros quiere que el niño vaya a salud mental, pero como tienen que dar el ok los dos, el otro, por hacer la puñeta, no da el ok. Entonces, voy a lo de siempre. Tenemos que mejorar todo, porque si no da el ok, claro, los niños menores pues tienen un problema. Pero casi siempre que se aplica la coherencia, todas las personas son al menos básicamente atendidas, como mínimo. Pero la coherencia es casi una virtud muy inexistente en esta sociedad que vivimos. Vale, pues están también recomendando algunos, bueno, pidiendo más materiales, donde pueden consultar materiales. Aquí una persona nos transmite que hay un libro, Ana Jiménez, que se llama Cómo hablar para que tus hijos le escuchen y cómo escuchar para que tus hijos, para que sus hijos le hablen, ¿no? Para hijos y adolescentes. Sí. Una página en concreto no hay con todos estos materiales, ¿no? Nosotros vamos a poder recopilar información, a ver si en la federación, está aquí mi compañera Lola, que lleva la comunicación, a ver si en la parte de documentación se puede poner algún apartado que podamos meter lo que vayamos encontrando, porque al final, nada más que el hecho de ponerte a buscar, también hace que te dé incertidumbre de si lo que estás cogiendo es idóneo o no, y que te dé seguridad los materiales a los que te. Porque había otra madre que preguntaba por la serie Adolescencia, que se ve que no estaba en la otra sesión, Sí. y es verdad que en esto, que es un material tan sensible, que a ver si nosotros y también de la Confederación Española nuestra, a ver si podemos aglutinar lo que sea buena documentación y fiable para que no tengáis que estar buscando caer en algunos materiales que nos puedan ayudar. Sí, el libro que ha sugerido Ana, sí, es bastante recomendable. Creo que a la hora de leerlo, recomendación, si alguien va a leer un libro de este tema, que esté en un ambiente tranquilo y relajado. No es un libro para leer cuando está uno en la faena. Por faena me refiero no es el típico libro de consulta de voy a consultarlo cuando tengo ya el problema
magnificado. O si tengo el problema magnificado, lo voy a leer cuando he tenido 2 minutos de descanso y paz, porque son libros para leer en paz, en general. Porque es un libro que te remueve. Entonces, muchos de estos libros, yo siempre digo que los libros de autoayuda, en general, si te remueven, bien, pero si no te remueven, no te sirven para nada. Y si un libro de las 50 primeras páginas no te remueve, soltadlo, porque no te va a remover más. Lo digo porque autoayuda hay muchísimo, es un campo amplísimo y podríamos estar aquí hablando horas y horas de libros Vale. y mucha gente Mira, Carlos, cae en la perdona que lectura te... compulsiva, ¿no? Vale, mira, es que tenemos aquí una persona que está dentro del programa de bienestar emocional de la Consejería de Educación, que Vale. implantaron la figura de los coordinadores de bienestar emocional en los centros educativos y nos está pidiendo intervenir brevemente para comentar algo. No sé si a ti te importa. Venga. Yo Hombre, por mí claro, claro. perfecto, porque la figura de los coordinadores de bienestar emocional, pues al final también es una herramienta que puede servir. ¿Vale, Rocío? No estaba previsto para nada esto, pero creo que al final nosotros le dimos la oportunidad a la consejería que si quería explicar también esta parte directamente y nos dijeron que lo que les interesaba más era la parte sanitaria, ¿no? Del profesional sanitario. Pero si, Rocío, te damos la palabra 4 minutillos, el programa de bienestar emocional también se lo podemos mandar en la documentación, ¿vale? No hay ningún problema. Y si quieres explicar algo más, añadir, pues al final es una herramienta más, ¿vale? Que, lo que pasa es que esto da para otra ponencia, Rocío, esto da para... Pero bueno, ya te he dado para que puedas acceder. Vale, ¿se me escucha? Sí, perfectamente, sí. Mira, a ver, es que como lo habéis nombrado y estoy de acuerdo contigo, Carlos, que hay un gran desconocimiento, quizá porque no se ha difundido lo suficiente, pues quería explicar un poquito para que las familias sepan la existencia de ese recurso y también algunos profesores y profesoras que, como tú dices, tampoco lo conocen, ¿vale? Entonces, lo he comentado, hay varios orientadores o orientadoras por provincia, ¿vale? Que habitualmente están en delegación, ¿vale? O en algunos de los sitios que considera la consejería y que vamos a los centros a demanda de los propios centros educativos, ¿vale? En el caso de la delegación de Cádiz, que es donde yo estoy trabajando, ¿vale? Como orientadora de bienestar emocional, nosotros siempre que se abre un protocolo de suicidio, siempre llamamos a los centros, nada más que abrirse ese protocolo, un poco para que tengan ese acompañamiento a los centros de cómo actuar ante las diferentes situaciones, ¿vale? Y aparte, no solamente nos pueden, o sea, nos solicitan nuestra intervención y entonces ya vamos a los centros, pero es verdad que actualmente damos más respuesta, como tú dices, para apagar fuegos y lo ideal sería que pudiésemos actuar en mayor medida a nivel preventivo. Te digo que en el caso de la provincia de Cádiz son ahora mismo muchísimos los casos y somos 4 orientadoras para toda la provincia y vamos a salto de mata. Pero si no lo piden en los centros, nosotros intervenimos también a nivel preventivo. Y es más, cuando asesoramos telefónicamente, siempre, siempre ofrecemos esa intervención tanto a nivel grupal como de formación a las familias, como de formación al profesorado. Pero es la propia dirección de cada centro la que tiene que solicitar nuestra intervención. Nosotros no podemos ir porque nos dé la gana allí al centro. No sé si se ha entendido Sí, un poco. perfectamente, sí, sí, sí. ¿Vale? Vale, Entonces, pues que yo te en lo Cádiz hay agradezco. 4 orientadoras, pero en cada provincia hay un número determinado de orientadores y orientadoras. Pero sí que como recomendación a las familias, porque yo también soy familia, si vosotros consideráis que es importante que se trabaje este aspecto en vuestro centro, se lo podéis proponer a dirección. Oye, hemos sabido que hay esta posibilidad de que nos formen como familia, de que se forme el profesorado de este claustro y el director lo puede solicitar. Vale, y Rocío, también en cada centro tiene que haber un coordinador de bienestar emocional, que Exactamente, hay un coordinador de bienestar, exactamente. Sí. normalmente recae casi siempre en el coordinador de convivencia, ¿no? Que también estaba ahí, Sí, sí, ¿vale? Entonces, normalmente, pero no tiene por qué. Pero sí, vale, normalmente sí. El problema de este coordinador de bienestar es que se ha creado el cargo, pero no se ha dado retribución, carga horaria, no, ni carga horaria, ¿sabes? claro. Entonces, Bueno, es complejo, es complejo. bueno, Entonces, vamos a ver, la nosotros, realidad y la importancia de vuestro papel y de que también hayas podido intervenir, yo te lo agradezco, es que se ponga de relieve, pues, que también se desconoce y estáis saturados claro, y claro. entonces Pero bueno, yo no digo estamos que haya que saturados, pero que reventar, sean pesados. O sea, que yo siempre lo digo, o sea, que claro, estamos sí. saturadas, que no pasa nada, que sean pesados y que nos llamen, que para eso estamos. Y que si Vale, bueno, y en que una al final la semana, solicitud, lo que yo decía al principio, que claro, si la demanda es alta, pues se generará sí, esa necesidad de que esto, que se ponga el foco más ahí. Entonces,
Ya os digo que ayer estuve en Sevilla hablando del facilitador procesal, que es otra figura novedosa que se va a empezar a implantar, y lo que queremos es que lo pida todo el mundo, que la demanda haga, que no queremos que tampoco caigáis malas las que estáis en esos puestos, ¿no? Pero sí que es verdad que la realidad tiene que ser una avalancha de solicitudes, una avalancha de conocimientos para que se pueda poner encima de la mesa la realidad de la cantidad de personas que necesitan de vuestros servicios y de la coordinación de esos servicios con la red sanitaria. Es verdad que a nosotros nos pidieron que ya ves, 4 orientadoras para toda la provincia de Cádiz, no me imagino la sierra, no me imagino las zonas rurales, eso es Claro, eso es lo que te iba a decir. complicadísimo, ¿no? Nosotras intentamos priorizar, que por eso nos interesaba también esta formación y lo que has dicho de los recursos de asociaciones, porque claro, nosotros intentamos priorizar también los entornos rurales, ¿sabes? Que sabemos que tienen más dificultad a lo mejor de acceder a otro tipo de recursos. Y otra cosa también importante, el tema de la coordinación con salud prioritaria, y lo de los centros de formación del profesorado, decirte que en el caso de Cádiz nosotros hemos participado ya en 2 formaciones, una en el CED de Cádiz y otra en el CED de Jerez, para formar precisamente al profesorado. O sea que hacerse se está haciendo todo lo que se puede, pero evidentemente no es suficiente. Y estoy de acuerdo en que no se conoce. Perfecto. Pues muchísimas gracias, porque Nada, ha habido un momento ahí que digo, está levantando la mano, no te localizaba, GH, en no fin, pasa nada. que nosotros lo que Gracias. necesitamos es que conozcamos los recursos, que los conozcáis, que se pida ayuda, porque realmente tenemos que ir a reuniones donde nos dicen, bueno, tampoco son tantos, bueno, tampoco. En este sentido esto no ha ocurrido, porque la preocupación en la Consejería de Educación es importante. A ver, que está costando trabajillo arrancar todo este sistema y apostar, pero es que cuanto más se demanden esos servicios, pues más se pondrá de relevancia eh, la necesidad que hay de que incrementen esos recursos, de que se incrementen las campañas de sensibilización de prevención, ¿no? Lo que decía el doctor Carlos, y que pongamos el foco en lo que previene realmente, y si hay pocos recursos, ponerlos donde realmente se va a lograr algún beneficio, ¿no? Y esto analizarlo también, que también vemos que se necesitan más datos, ¿no? Que lo hablábamos antes de comenzar la sesión, que tenemos muchas dificultades de acceder a datos segregados por zona, por áreas, por realidades sociales, en fin, que esto, si se realiza esta formación es porque hay una apuesta, ¿no? Por intentar visibilizarlo, pero que tiene que ir mucho más allá, y esperamos que en las 2 formaciones que hacemos, una en Málaga, otra en Sevilla, ahora mismo se han hecho esas 2 solo, esperamos que se puedan hacer muchas más, quien pueda venir que venga y que se vea que interesa, ¿no? Porque muchas veces apuestan por formaciones y a lo mejor se hace en un centro de profesorado y no va mucha gente, entonces la idea es que la demanda empiece a visibilizarse y que se pueda de verdad notar una apuesta real y clara por esto y por abordarlo, ¿no? Entonces, gracias por haber intervenido, porque es importante ponerles cara a las personas que resolvéis los problemas, ¿no? Y Carlos y Rocío os tenemos ahí. Y os hemos dejado el cuestionario de evaluación, los materiales vamos a intentar recopilarlos, todas las personas que habéis puesto algo que os resulte de interés, si nos lo queréis mandar por correo electrónico, pues también lo valoramos, vamos a intentar tener materiales rigurosos y que sirvan, y sobre todo que prevengan, ¿no? Que hemos visto, y eso creo que es una de las cuestiones que hemos aprendido más, ¿no? Que hay que intentar prevenir, que es mucho más útil y más eficiente, ¿no? Así que el sitio de Sevilla es el IES Heliópolis, el 15 de mayo por la tarde a las 4:30, y el de Málaga nos han dicho que va a ser el Conservatorio de Música Martín Tellado en Málaga, capital, pero no lo tienen que confirmar. Así que si alguien tiene interés en venir a la presencial, está invitadísimo, invitadísima, y, y esperamos veros allí, ¿no? Porque también estará Carlos con nosotros, vamos a hacer una mesa con experiencias propias y vais a tener oportunidad también de hablar en persona y de que nos pongamos cara. Así que gracias, Carlos, por el esfuerzo tan grande, que te llamamos corriendo también para poder montar la formación con profesionales que estén trabajando y que estén inmersos en la materia y con ideas claras y directas, y para nosotros ha sido un honor tenerte en la parte online. Vamos a intentar contar contigo todo lo que podamos, y gracias a todas las personas que habéis estado con nosotros. Lo vamos a mandar por correo electrónico, las 3 sesiones. Me está diciendo mi compañera Lola algo más, pero no,
que sí que hay que inscribirse. Los que vayáis a venir, las que vayáis a venir presencialmente, inscribiros para que podamos tener el aforo controlado y tener los nombres, ¿vale? Está el formulario en el cartel que sacamos inicialmente. Y agradeceros de nuevo la asistencia. Carlos, no sé si quieres decir algo más. No, no te puedo abrir. Espérate un segundillo. Allí espero que tengamos un espacio para que podáis intervenir también en personas, que aquí el volumen era grande y no podíamos garantizar que pudierais intervenir verbalmente y que pudiera darse todos los contenidos. Sí, bueno, nada, yo despedirme por el momento, ¿no? Nos volvemos a vernos el día 13. Darle las gracias a Rocío porque creo que esa intervención es muy esclarecedora de que falta medio y aparte que tenemos que avisar más, por supuesto, que incido en la necesidad de que todos estemos en la medida de lo posible colaborando. La idea no es que nos enfrentemos, la idea es que estemos colaborando juntos. Creo que todos estamos de acuerdo en que también nos equivocamos a veces. Bueno, a veces el error también sirve para mejorar y para levantarse, ¿no? Si tenéis algún caso, algún problema, intentad acceder a alguna red de ayuda, a la que sea, porque alguien os va a ayudar, estoy seguro. Principalmente porque conozco a la población, a lo que somos, y en Andalucía una cosa sí somos, y es que somos bastante empáticos con la gente en general. Entonces, acceder a la red de ayuda, poneros en marcha en el sentido de también mirad si tenéis algo que os mueva, os remueva. Y bueno, le estaba leyendo los comentarios, creo que sea la primera de muchas, ¿no? Porque creo que esto es muy necesario para todos, ¿no? Vale, pues muchas gracias de nuevo. Parece que, claro, las personas que se están intentando inscribir en las presenciales os aparece como lleno, pero también es que se le lanzaron las inscripciones muy pronto, las dos a la vez, la online y la presencial. Y tanto en la online hemos visto que muchas personas que se han inscrito luego han visto que no podían ir. Entonces, para solventar este problema, lo que vamos a hacer es que vamos a mandar un correo a todas las personas que se inscribieron presencialmente para pedirles, por favor, que si no van a poder venir, que nos avisen para que se puedan ocupar esas plazas. Lo mismo hemos hecho con la online, porque ampliamos el Zoom para muchas más personas y luego la gente, claro, cuando ha visto que podía verlo en diferido, pues muchas personas que están muy atareadas han dicho, pues lo veo en diferido y ya está, ¿no? Entonces eso vamos a intentar arreglarlo y a las personas que se apuntaron presenciales les vamos a insistir mucho que si no pueden venir, por favor dejen la plaza libre para que puedan venir presencialmente las personas que estáis aquí interesadas o nuevas personas que puedan querer asistir, ¿vale? Así que gracias de nuevo, gracias a todas y a todos y nos vemos el día 13 en Málaga y el día 15 pues iremos para Sevilla también con mucha ilusión y con muchas ganas. ¿Vale? Bueno, gracias a todas, cerramos. Gracias, Carlos. Gracias, Rocío.